Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 184, parte quinta, la filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, capítulo 15, Kant, 515, el análisis trascendental. Este análisis se encontraba ante el problema de la naturaleza y de la extensión de los límites de la razón humana. ¿De dónde puede venir la indicación de tales límites? ¿Cuál es su extensión efectiva? ¿Son tales estos límites que puedan asegurar el valor del conocimiento y en general de cualquier actitud humana que los reconozca explícitamente? En torno de estas preguntas se afana la meditación de Kant, a partir de la disertación de 1770. En esta se hace ya evidente la respuesta que Kant da a la tercera pregunta: el reconocimiento de los límites que la actividad humana encuentra en todos los campos no quita valor a esta actividad, antes bien, es la única garantía posible de su validez. En otras palabras, una ciencia de los límites de la razón humana no es únicamente la certificación y comprobación de tales límites, sino también, y ante todo, la justificación precisamente en virtud de estos límites y de su fundamento, de los poderes de la razón. Este es el aspecto fundamental de la filosofía crítica de Kant, aspecto que el autor entendió y practicó como análisis trascendental. Acerca de la primera cuestión, un punto quedó siempre firme en la obra de Kant: los límites de la razón humana pueden determinarse solamente por la razón misma. Estos límites no le pueden ser impuestos de ninguna manera desde fuera, porque la actividad de la razón es autónoma y no puede asumir desde fuera la dirección y guía de su procedimiento. Por esto, Kant debía combatir, como hizo incansablemente, no sólo en sus principales obras, sino también en los escritos menores, toda tentativa de ponerle límites a la razón en nombre de la fe o de cualquier experiencia mística o suprasensible. Siempre fue adversario resuelto de toda clase de fideísmo, misticismo o trascendentismo. Los límites de la razón son para él los límites del hombre, y quererlos traspasar en nombre de algo superior a la razón significa solamente aventurarse en sueños arbitrarios y fantásticos. Sin embargo, sobre el modo en que la razón pueda señalar sus propios límites y erigirse en juez de sí misma, Kant estuvo evidentemente largo tiempo indeciso. La disertación da sobre este problema una respuesta distinta de la que dio Kant en la crítica de la razón pura. En la carta a Lambert, el 2 de septiembre de 1770, a la que adjuntaba la disertación, Kant preveía la necesidad de una ciencia especial, puramente negativa, llamada fenomenología general, que habría de determinar el valor y los límites de la sensibilidad para evitar cualquier confusión entre los objetos de la sensibilidad misma y los del entendimiento. Y en realidad, en la disertación, Kant se valió de la clara distinción entre mundo sensible y mundo inteligible, con el objetivo explícito de señalar los límites de la sensibilidad, pero con el resultado involuntario que se convierte después en voluntario y explícito en la crítica, de establecer también límites a la razón. El resultado principal de la disertación es, por una parte, la exacta delimitación de la extensión del conocimiento sensible, que también comprende en sí la geometría, que, aun cuando se deriva del uso lógico del entendimiento, se refiere siempre a fenómenos, o sea, a objetos de la sensibilidad. Y por otra, es la contraposición neta entre el conocimiento intelectual propio del hombre y la intuición intelectual, cual sería la de Dios, creadora de los objetos mismos. De hecho, dice Kant, cualquier intuición nuestra está limitada en su origen a una cierta forma, tras la cual puede tan solo la mente ver algo inmediatamente, esto es, singularmente, y no sólo discursivamente concebir por medio de conceptos generales. Pero este principio formal de nuestra intuición, espacio y tiempo, es la condición por la cual
algo puede ser objeto de nuestros sentidos. Irlas, más como condición del conocimiento sensible, no puede servir de intermediario para la intuición intelectual. Además, toda la materia de nuestro conocimiento no se da más que por los sentidos. Pero el noúmeno, como tal, no es concebible por medio de representaciones obtenidas de los sentidos, de manera que el concepto inteligible, en cuanto tal, carece de todos los datos de la intuición humana. La intuición de nuestra mente es siempre pasiva, y por esto es posible únicamente en cuanto algo puede excitar nuestros sentidos. La intuición divina, en cambio, que es el principio de los objetos y no deriva de ellos su principio, es independiente y arquetípica, y es, por tanto, perfectamente intelectual. Estos pensamientos, que se repiten en forma casi idéntica a lo largo de toda la crítica de la razón pura, constituyen la directriz que ha inspirado el desarrollo ulterior de la obra de Kant. Con todo, en la disertación, el fin que Kant se propone explícitamente es el de utilizar la certeza de los límites de la sensibilidad, no sólo para garantizar el valor de la misma, sino también, y sobre todo, para garantizar la libertad del conocimiento intelectual frente a la sensibilidad. En esta obra, Kant practicó, por vez primera, el análisis trascendental del mundo sensible, pero no del mundo intelectual, que por eso permanece anclado en su pensamiento de la metafísica dogmática y a sus procedimientos. Pero sí se examinan los principios que establece en la cuarta parte de la obra, sobre el método de la metafísica, que ve enseguida que estos principios implican también una limitación esencial de las posibilidades de esta ciencia. Kant, en efecto, llega a admitir como regla que todo lo que no puede ser conocido por intuición no puede ser absolutamente pensado, y por tanto es imposible. Y este será luego el principio de la crítica de cada metafísica, instaurada en la crítica de la razón pura. Esta obra señala la decisión de Kant de extender el análisis trascendental a todo el dominio de las posibilidades humanas, empezando por el conocimiento racional. Kant se convenció, en los 10 años que pasaron entre la disertación y la crítica, de que no sólo para la sensibilidad, sino también para el conocimiento racional, para la vida moral, para el gusto, vale el principio de la filosofía trascendental, de que toda facultad o disposición del hombre puede encontrar la garantía de su valor, su fundamento, sólo en el reconocimiento explícito de sus mismos límites. El reconocimiento y aceptación del límite se convierte en todas las materias en la norma que da validez y fundamento a las facultades humanas. La imposibilidad del conocimiento de traspasar los límites de la experiencia se convierte entonces en la base del valor efectivo del conocimiento. La imposibilidad de la actividad práctica de alcanzar la santidad, es decir, identidad perfecta de la voluntad con la ley, se convierte en norma de la moralidad que es propia del hombre. La imposibilidad de subordinar la naturaleza al hombre se convierte en la base del juicio estético y teleológico. Kant renunció en este punto a salirse de los límites del hombre. Como él mismo reconoce, debe esta renuncia a Hume, que rompió su sueño dogmático, pero al mismo tiempo le alejó también de toda posibilidad de escepticismo. El reconocimiento de los límites no es para él, como para Hume, la renuncia a fundamentar la validez del conocimiento y de las manifestaciones del hombre, sino más bien la necesidad de establecer el valor del mismo. Podemos recapitular del modo siguiente el camino seguido por Kant hasta alcanzar completamente el punto de vista trascendental de su filosofía. En los estudios de filosofía natural de su juventud, Kant se había ido familiarizando con la filosofía natural del iluminismo, inspirada por Newton. Esta filosofía, con su ideal de una descripción matemática de los fenómenos y con la renuncia a admitir causas y fuerzas que trascendieran tal descripción, le puso frente a la necesidad de una metafísica que se constituyera sobre la base de los mismos criterios limitativos.
Tal metafísica hubiera podido, sin embargo, valerse del método de la razón fundamentadora que dominaba el ambiente filosófico en que Kant se había formado. Los análisis de los empiristas ingleses, hacia los cuales se orientó en virtud de aquella misma exigencia, pusieron ante sus ojos, por primera vez, esta metafísica como ciencia limitativa y negativa, por tanto, como una autocrítica de la razón. Este punto de vista lo alcanza ya en los escritos publicados entre 1762 y 1765. Sucesivamente, y por vez primera en la disertación de 1770, el punto de vista crítico se aclara como punto de vista trascendental, limitado al conocimiento sensible. El valor de este conocimiento se funda en sus mismos límites.